Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Qué gusto tenerlos a través de esta transmisión, y quiero invitarles ahí donde usted se encuentre para que oremos, para que nos presentemos en primer lugar delante de nuestro Dios ahí en su hogar. Ahí si está ahorita en su casa, le invito a que también busque su Biblia, su velo, la dama, su papel, su lápiz, para poder ser edificados con la palabra del Señor. Digámosle gracias, Padre celestial y bueno, porque tú eres misericordioso y nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias por este día, oh Señor amado, y por tus bendiciones. Gracias porque podemos nuevamente reunirnos a través de este medio, Señor, para aprender más de ti, más de tu palabra, más de tu consejo, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Dios amado, que nos hables, que escribas en nuestras mentes y en nuestros corazones tu palabra, oh Señor. Arrojamos sobre ti nuestra ansiedad, nuestras dificultades. Ponemos delante de ti, Señor, todas nuestras preocupaciones, sabiendo que tú eres galardonador de aquellos que te buscan y suples, Señor amado, conforme a tus riquezas en gloria, conforme a tu perfecta voluntad, cualquier necesidad que haya en tu pueblo, Señor. Que tu paz, que tu bendición sea en cada hogar, en cada persona, en cada familia que está escuchando esta transmisión, Señor, y que tu palabra dé ese fruto por el cual tú le envías. En el nombre de Jesús te agradecemos, oh Padre. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, para esta noche quiero compartirles un tema que he titulado La amargura. Y es que nosotros como seres humanos no estamos exentos de este sentimiento, ya que pues como humanos se dan este tipo de situaciones, y la amargura puede surgir por alguna decepción, alguna disolución, alguna injusticia que nos hayan hecho, ¿verdad? Y como seres humanos, como mencionaba, no estamos exentos de vivir esta situación o de que sintamos este sentimiento en nosotros por cualquiera una u otra razón, ¿verdad? Como nosotros todavía estamos en ese proceso de perfeccionamiento, en nosotros muchas veces se van a dar estas situaciones, aunque nuestro Padre Celestial no quiere que pasemos ese tipo de situaciones. Nuestro Padre Celestial quiere que seamos alegres, que tengamos gozo, que nos regocijemos en Él a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que están a nuestro alrededor. Él quiere que tengamos gozo. Él es un Dios alegre. Su palabra dice que cada vez que se convierte a alguien en los cielos se hace fiesta. Y vemos cómo la Biblia habla que el Señor nos va a invitar siempre a esa fiesta eterna cuando ya estemos allá en las moradas celestiales. Entonces Él no quiere que nosotros haya más tristeza, haya, como le decía, resentimiento alguno o amargura alguna. Él quiere que nuestra alma esté completamente transformada y renovada a través de su presencia. Y por eso tenemos una promesa eterna cuando ya estemos allá en la Jerusalén, en la ciudad santa, en la Jerusalén celestial, cuando ya haya ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Dice que ya no habrá más llanto, que Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá muerte, ya no habrá más dolor, no habrá más tristeza. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos también en esta tierra con alegría, con gozo, disfrutando de sus bendiciones, disfrutando de la compañía con los hermanos unos con otros. Entonces quiero que por favor pueda abrir su Biblia en el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, Hebreos 12, capítulo 15, capítulo 12, versículo 15. Vamos a ver lo que la palabra del Señor nos habla ahí en el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, la carta apostólica de Hebreos. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Dice que debemos de mirar bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que alguno se esté apartando de Dios por una raíz de amargura.
Y dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Dice que tenemos que correr este camino con paciencia, correr esta carrera, y dice que debemos de despojarnos de todo el peso que nos asedia. Bueno, la amargura es parte de ese peso que nos puede impedir o estorbar para que corramos con paciencia esta carrera, para que podamos avanzar en el camino del Señor. Entonces, Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que nosotros estemos muy conscientes de nuestro interior. Como les decía, la amargura es un sentimiento. Viene, según el término usado aquí en Hebreos 12:15, viene del griego que es pikria, P-I-K-R-I-A, pikria, que dice que es un sentimiento punzante, veneno, perforar, dice atravesar. Según también el diccionario, es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado ese tipo de circunstancias, de desilusiones o de alguna injusticia que nos hayan hecho? Bueno, todo eso puede provocar en nosotros amargura. Y eso nos puede alejar de la gracia de Dios. Y eso nos puede alejar de nuestro Señor. Eso nos puede generar en nosotros tanto el estorbo para seguir avanzando en este camino, como también estorbar a otros. Y eso podemos ver el ejemplo de esta María y Aarón cuando murmuraron contra Moisés. Esa murmuración, esa amargura porque él se había casado con una mujer que no era judía, que no era israelita. Entonces eso los generó en ellos una murmuración, y esa murmuración trajo consecuencias para Aarón y para María, pero también para todo el pueblo, porque detuvo el avance del pueblo esa murmuración. Y aunque tal vez este Aarón se pudo librar de que le cayera lepra porque de alguna forma más humilde reconoció su error que María, pero al final fue estorbado el pueblo. No solamente fue estorbada María, no solamente fue estorbado Aarón. Todo el pueblo del Señor se detuvo por ese pecado, por la murmuración, por esa frustración que ellos tenían, por ese resentimiento, y tal vez incluso hasta por la envidia de que el hermano menor de ellos los estaba guiando, los estaba señoreando. Entonces, la amargura en nosotros, como les digo, es un sentimiento punzante, es un veneno, es algo que de repente nosotros ni nos damos cuenta cuando sentimos ese sentimiento de que ya no me quiero llevar con fulano porque me hizo esto, ya no me quiero llevar con sutana porque era mi amiga y le confié algo y no pudo guardar el secreto. Entonces ese sentimiento, esa desilusión puede generar en nosotros esa amargura, puede generar ese veneno, y es cuando nosotros comenzamos a murmurar con otros hermanos acerca de lo que el fulano o de la mengana me hizo. Es eso entonces lo que el Señor nos está diciendo, que miremos bien, que vigilemos, que no haya en nosotros esa amargura, que no haya en nosotros ese veneno que salpique a otros y más bien los contamine. Y al contaminar a otros vamos a detener también el proceso de crecimiento de todo el pueblo. Lo que les decía de Aarón y de María cuando murmuraron contra Moisés. El pueblo se detuvo, el campamento no pudo seguir avanzando porque tuvieron que esperar de que el Señor sanara la lepra de María. Y hasta que fue sanada esa lepra, entonces el pueblo nuevamente comenzó a avanzar. Lo mismo nos sucede a nosotros, como la palabra del Señor nos habla, que nosotros estamos corriendo esta carrera y tenemos que correrla pacientemente, pero debemos de despojarnos de todo peso, de todo pecado, de toda contaminación de carne y espíritu, y no digamos de toda amargura, de todo veneno. Sobre todo, vigilarnos individualmente y también vigilar a nuestros hermanos.
porque esto es algo que afecta también la colectividad. Entonces dice que tenemos que estar llevando las cargas los unos por los otros. Entonces así también tenemos que vigilar por el hermano que vemos que está en amargura. Si usted se encuentra un hermano que está murmurando por otro, llámele la atención con paciencia, con amor. Hágalo humildemente, tratando de traer a razón a su hermano para que se aleje de esa amargura, para que ya no ande murmurando y hablando mal del otro hermano y no crezca esa raíz de amargura entre medio del pueblo. Entonces la amargura se produce en primer lugar por alejarnos de Dios, por descuidar, por no vigilar nuestro interior. Por eso nos habla de que miremos bien. Dice que el que esté firme vea que no caiga. Debemos de vigilar, no apartarnos de la gracia de Dios. Sucede entonces que al apartarnos de Dios, de su comunión, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando nos dejamos de congregar, entonces se comienza a alejar nuestro corazón de Dios y el amor de Dios comienza a menguar. Y cuando el amor de Dios comienza a menguar, entonces comenzamos a tomar decisiones equivocadas, comenzamos a no hacer la voluntad de nuestro Padre, sino que buscamos hacer nuestro propio beneficio, buscamos hacer lo que a nosotros nos agrada y ya no le consultamos a Él las decisiones y mucho menos ya no oramos, ya no expresamos delante de Él nuestras necesidades, sino que buscamos nosotros mismos de alguna forma humanamente, según nuestro pensamiento, solucionar las cosas. Para esto ustedes pueden leer lo que dice Ruth 1, 13 al 20. Como este es un ejemplo muy clásico de cómo Noemí se apartó con su familia de Dios, de la cobertura de Dios, salió de Belén, de la casa del pan, salió de la presencia del Señor, salió de la cobertura del Señor para irse a Moab, para irse a un pueblo pagano, para irse a un lugar donde Dios no estaba, donde Dios no tenía ninguna promesa a su pueblo. Entonces vemos cómo la falta de fe en Noemí y en su familia originó que se apartaran de Dios. Leamos lo que dice Ruth 1:13. Veamos lo que dice el capítulo 1 de Ruth, versículo 13. Leamos desde lo que es el versículo 11, dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueden ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con mi marido, aún diese a luz hijos, y aún diese a luz hijos, dice. ¿Habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedarlos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, porque mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mía. La consecuencia de la desobediencia de Noemí, como les decía, la falta de fe, llevó a Noemí a salir de la cobertura de Dios y se fue a Moab. Y como consecuencia murieron sus 2 hijos y su esposo. Entonces aquí estaba hablando con sus nueras, diciéndoles que se fueran, que ya no tenía más hijos. Ya no podía ella darles hijos, y aunque tuvieran hijos, aunque tuviera en ese momento un hijo, no iban a esperar a que creciese.
Entonces, esa amargura que Noemí estaba experimentando fue a causa de la desobediencia, y aunque ella está diciendo que la mano de Jehová fue en contra de ella, realmente era fruto de su desobediencia, realmente fue fruto de su incredulidad, porque no esperó a que el Señor se proveyese, sino que salieron de la cobertura de Dios, fueron a buscar, según sus propios medios e ideas, una solución al problema. Entonces, ya la amargura de Noemí surge como una consecuencia o frustración al plan de Dios, que ella misma frustró el plan de Dios. Porque el Dios siempre en Belén se iba a proveer y comenzó a bendecirlos nuevamente, pero Noemí no quiso esperar ese momento. Entonces, algo muy importante para evitar ese tipo de frustraciones es que nosotros nos armemos de paciencia y esperemos en Dios confiadamente. Aunque se vea difícil el panorama, aunque veamos que es imposible, aunque veamos que a nuestro alrededor la gente está haciendo otras cosas, nosotros debemos clavar la mirada en nuestro Señor y esperar quietamente en Él. Y esperar pacientemente en Él, a confiar en sus promesas, a confiar en su respuesta, en su providencia. Entonces, cuando nosotros depositamos en nuestro Dios la esperanza y tenemos fe en Él, que se va a proveer a todas nuestras necesidades, siempre y cuando nosotros oremos y clamemos a Él y le pidamos a Él que se provea, es cuando el Señor entonces fortalece nuestra fe. Pero si no, nos va a ocurrir lo que le pasó a Noemí. Si buscamos por nuestra propia cuenta la solución a nuestros problemas, vamos a pasar las mismas situaciones que Noemí. Es cuando de repente chocamos porque no pudimos alcanzar el fin, o no pudimos realmente ver una solución concreta a nuestro problema porque nos apartamos de Dios, nos alejamos de Él, se llenó nuestro corazón de incredulidad y no tuvimos fe para esperar en Él. Entonces, al final Noemí, en el capítulo, ahí mismo en el capítulo 1, en el versículo 20, cuando ella ya está por regresar a Belén, dice, ella respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Cuando regresa a Belén y le dicen, allá va Noemí, no, ya no me llamen placentera, ya no soy placentera, que ese es el significado de Noemí, del nombre. Ahora ya soy Amara, soy amargura, porque por su desobediencia estaba pasando ese proceso difícil. Vean que muchas veces nosotros mismos nos metemos en el desierto a causa de nuestra desobediencia. Entonces Noemí, ella misma se metió en esa situación por no esperar en el Señor, por no tener fe y esperanza en la provisión del Señor. Entonces su alma estaba amargada. Pero a pesar de todo ello, el Señor al final tuvo misericordia de ella, ¿verdad? Y ustedes pueden seguir leyendo la historia de Noemí. Ustedes ya saben que de ahí, de Ruth y Booz, nace David, y de ahí viene nuestro Salvador. Veamos un poquito más adelante. Otro ejemplo que podemos ver en la parte positiva de pasar estas situaciones es un poquito más adelante en el libro de Samuel, capítulo 1. Precisamente ahorita vamos a leer el versículo 18 y al 20. Y estamos hablando de Ana, de la mamá de Samuel. Dice que ella, como no podía tener hijos, la otra esposa Penina, la otra esposa del Elcana, la molestaba, se burlaba de ella porque no podía darle hijos. Entonces Ana comenzó a amargarse y comenzó a frustrarse porque no podía darle hijos a su marido, y esto era causa de burla. Pero Ana hizo algo muy bueno, que fue ir y humillarse delante de nuestro Señor. Y ella comenzó a orar.
comenzó a buscar su presencia, comenzó a clamar, comenzó a buscar el refugio y el auxilio de nuestro Dios, algo que es muy bueno, muy positivo, porque así debemos nosotros actuar. Cuando vienen las situaciones adversas, los procesos difíciles, las pruebas, las situaciones que no son gratas para nosotros, es en ese momento cuando más nosotros tenemos que arraigarnos en el Señor, acercarnos a su presencia, leer más su palabra, levantarnos en las madrugadas y orar, buscarlo frecuentemente en ayuno hasta ver la respuesta a la petición. Eso fue lo que hacía Ana. Después de llenarse de amargura porque su competencia Penina, podríamos decirlo así, sí le daba hijos a su esposo Elcana y ella no. Pero ella no se alejó, no buscó soluciones humanas, sino corrió a la presencia del Señor. Al grado que Elí pensaba que ella estaba borracha y le dijo que se fuera, que no estuviera borracha, que pasara o que se pasara ese proceso de borrachera que tenía según Elí. Pero él no se daba cuenta que era la aflicción de Ana que la estaba llevando a derramar su alma delante del Señor. Y ahí es cuando en el versículo 18 dice, el 17 leamos, dice, Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no tuvo más tristeza. Oigan bien, ella estaba triste, estaba, podríamos decir, depresiva, porque no había comido, dice. Y ya, porque aquí lo dice, comió y no estuvo más triste. Ella desahogó su ansiedad delante de la presencia del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer al encontrarnos con una injusticia, con una desilusión. No dejar que se haga una amargura en nosotros y que esté ese veneno entre nosotros, dentro de nosotros y contaminando a otros, sino más bien exponer delante del Señor nuestro caso, echar sobre Él nuestra ansiedad, dice, y Él tiene cuidado de nosotros. Fue lo que hizo Ana y fue cuando entonces el Señor la llenó de paz. Miren, ahí lo dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, en el versículo 19, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Ahí es cuando el Señor envía la respuesta a la petición. No sabemos cuánto tiempo pasó del versículo 18 al 19, pero yo creo que pasó un buen tiempo para que el Señor, dice, Jehová se acordó de ella. No es que Dios se había olvidado, sino que en el momento preciso, en su santa voluntad y según sus propósitos eternos, Él dio la respuesta a la necesidad de Ana. Pero en ese lapsus de que Ana oró y depositó esa amargura delante del Señor, su petición, ella esperó todo ese tiempo, ya no con tristeza, sino con alegría, con esperanza de que Dios iba a contestar a su petición, de que Dios había escuchado su ruego, que Dios había visto su clamor, había escuchado su clamor y visto su angustia. Entonces, en ese tiempo, entre el versículo 18 al 19, no sabríamos decir exactamente cuánto tiempo pasó, pero sí se deja ver de que hubo un lapsus de tiempo para que el Señor les contestara. Entonces, aconteció, dice el versículo 20, que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa Dios ha escuchado. Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana y bueno, después comienza Ana a cumplir el parte del pacto, porque en la oración Ana hizo un pacto. Le pidió a Dios el niño y dijo que se lo iba a consagrar a él y así lo hizo Ana. Entonces, vean cómo tenemos dos ejemplos, uno negativo y otro positivo,
sobre cómo debemos de actuar nosotros cuando viene o hay amargura en nosotros, está ese sentimiento negativo. Debemos de entregarnos a Dios, humillarnos delante de Él, desahogarnos en Él, para que Él pueda sacar eso y nos llene de su amor, de su paz, nos llene con su presencia. Porque nosotros somos esas pámpanos que están pegados a la vid, y si nosotros nos apartamos, si nosotros nos apartamos de Él, dice que apartados de Él no podemos hacer nada. Entonces, si no estamos pegados a la vid, nuestro fruto no va a ser un buen fruto. Porque manifiesta, dice, son las obras de la carne. Entonces, si nosotros nos alejamos de Dios, no se va a manifestar el Espíritu, el amor, el fruto del Espíritu en nosotros. Se va a comenzar a manifestar las obras de la carne. Nos vamos a comportar como se comportó Noemí. Vamos a hacer las cosas como a nosotros bien nos parece y no conforme a la voluntad de Dios. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, dejamos que su presencia nos llene, que su Espíritu Santo nos guíe, entonces nos vamos a comportar como Ana. Como les digo, somos humanos, no estamos exentos de sentir amargura o pasar momentos de amargura, pero lo que va a determinar el tipo de cristiano que nosotros somos es cómo nosotros actuamos ante esa situación. Si actuamos como Noemí o si actuamos como Ana. Si buscamos su presencia o si nos alejamos de Dios. Si murmuramos en contra del hermano que nos hizo un daño o si nos acercamos a Él y le perdonamos y aclaramos la situación. Otro ejemplo sobre esta situación, como les decía, es el caso de María y Aarón, cuando murmuraron en contra de Dios, en contra de Moisés, el siervo de Dios. Muchas veces nosotros murmuramos en contra de la autoridad. Creemos que somos más sabios en ciertas cosas que nuestra autoridad y murmuramos, y ese es un grave peligro. Eso de caer en la murmuración contra las autoridades, pueden ser espirituales o seculares o nuestro gobierno, es un grave error. El Señor no nos manda que murmuremos por nuestras autoridades, dice que debemos de orar por ellas. Entonces, a María y Aarón, o Aarón y María, en vez de haber orado por su hermano para que Dios lo bendijese, lo guiase y bendijese a su esposa, comenzaron a murmurar. Entonces nosotros, en vez de murmurar en contra de nuestras autoridades, oremos por ellas. Igual tanto por el gobierno como nuestras autoridades espirituales. Y si hay algo en nosotros que no nos está pareciendo, hablemos, pero no murmuremos. Enfrentemos mejor las cosas, enfrentemos mejor las situaciones de frente, para que en vez de haber murmuración, en vez de que de nosotros nazca veneno, al final haya bendición en el pueblo y nos edifiquemos unos a otros. Amén. Leamos un poquito más adelante en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 13. Dice Romanos 3, 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus lenguas, su boca está llena de maldición y de amargura. Vean lo que puede provocar en nosotros la maldad, lo que les decía de comportarnos según la carne, dejarnos llevar por la carne. Pues esa maldad nos lleva a nosotros a engañar a otros. Nos lleva a que en nuestras lenguas haya veneno de áspides. A que en vez de edificar con lo que nosotros decimos y hacemos, más bien hacemos que el hermano se aleje de la gracia de Dios. Debemos de vigilar eso, que en nuestro corazón no haya engaño, que no haya maldad. Por eso día a día tenemos que dar a la limpieza nuestro corazón, para que Dios
aparte de nosotros toda maldad, todo pecado, y evitar lo que dice aquí Romanos 3:13, que nuestra veneno de áspides dice hay debajo de sus labios, o sea, en nuestra lengua. En vez de que salga ese veneno, dice que mejor brote agua de vida, que dé vida a otros. Lo que hizo la samaritana, posiblemente antes de conocer a Jesús, ella vivía en amargura. No podía saciar el vacío de Dios y lo trataba de hacer al juntarse con hombres casados. No podía tal vez ella, la samaritana, aplacar esa sed, aplacar esa amargura, sino que contaminaba a otros y los alejaba más de Dios. Pero cuando Cristo viene y tiene ella ese encuentro especial con Cristo, Cristo Jesús cambia la perspectiva de vida de esa mujer y le da de beber de esa agua viva. Por eso es necesario que nos llenemos del Espíritu Santo, de su palabra, para que el Espíritu Santo y la palabra generen en nosotros esa agua de vida. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si nosotros no llenamos nuestro corazón y mente con la palabra del Señor, no va a haber agua de vida que salga por nuestros labios, sino que posiblemente lo que va a salir es veneno, contaminación para otros. Por eso dice, es lo que sale del hombre lo que contamina, no lo que entra. Entonces debemos día con día nosotros buscar de que Dios gobierne nuestro ser, vigilar que en nuestro corazón no haya incredulidad para que no nos apartemos de Dios, que no haya maldad en nosotros, que esa vieja naturaleza que Adán nos heredó pueda morir día con día. Pero para poder hacerlo tenemos que día a día presentarnos delante de la presencia del Señor. Leer su palabra, alabarle, adorarle, ayunar, todos los ejercicios espirituales que ya sabemos nos ayudan a evitar que en nosotros haya amargura y que en vez de que haya veneno en nuestra lengua, más bien haya vida para otros. Que así como bendecimos a Dios cuando lo alabamos, podamos también bendecir a los hombres. Porque entonces seríamos mentirosos si con nuestra misma lengua adoramos a Dios, lo bendecimos y maldecimos a los hombres. No puede salir, dice, de una misma fuente agua dulce y agua amarga. No puede salir. Pero nosotros, siendo hijos de Dios y siendo discípulos de Jesús, debe salir de nuestra boca tanto alabanza para Dios como agua de vida a los hombres. Debe de salir palabras de aliento a aquellas personas que lo necesitan, tanto a nuestros hermanos, a nuestras familias, nuestros amigos. Que nuestro testimonio sea ese, que de nuestra boca surja o salpique agua de vida a otros. Pero como les digo, mis hermanos, haciendo los ejercicios espirituales lo podemos lograr. Si no, pues se van a dar estas situaciones en nosotros. Leamos un poquito más adelante en Efesios 4, capítulo 4, 25, versículo 25. Efesios 4, 25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia.
Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vean el consejo apostólico. Apartarnos, dice, apartarnos de la amargura, del enojo, de la gritería, de la maledicencia, de toda malicia. Que Dios quite de nosotros todo engaño, toda malicia, y que podamos amarnos los unos a los otros, vigilarnos los unos a los otros, de poder, en vez de que con nuestra boca salga maldición, salgan palabras de edificación. Por eso lo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación. Si usted no sabe qué palabra de edificación darle a su hermano, mejor no le diga nada. No vaya a ser que sus palabras vayan a estorbar. Pero como les digo, si nos llenamos de la palabra de Dios y del poder del Espíritu Santo, entonces el mismo Espíritu Santo nos va a guiar en los momentos precisos, saber qué palabra dar. Porque entonces de la abundancia de nuestro corazón va a hablar la boca y vamos a bendecir a otros. Si no, dice, la que sea buena para la necesaria edificación. Por eso, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios, como pueblo de Dios, escogidos del Señor, nos edificamos unos a otros. Por eso el Señor quiere que vigilemos, que en nosotros no haya amargura, para que no nos destruyamos cuando nos reunimos, sino que nos edifiquemos unos a otros. Y dice el versículo 32, antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos van a tener misericordia. Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Y Jesús en el Evangelio de Mateo habla de que si no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios no va a perdonarnos. Entonces la importancia del perdón, la importancia de si alguien me hizo algo, en vez de guardar ese rencor, si pasé una injusticia, en vez de guardar esa frustración, debo perdonar. Debo liberar mi alma y liberar a mi hermano cuando yo perdono. Por eso hemos de hacerlo sinceramente, humildemente, para que haya esa libertad espiritual. Para que no tengamos en cárcel a nuestro hermano, ni nosotros estemos encarcelados, y para que Dios perdone nuestros pecados, porque dice que debemos de perdonar así como Él nos perdonó. Y si Cristo pasó todo lo que pasó antes de morir en la cruz, lo que a nosotros nos hace nuestro hermano es pequeñeces, como el ejemplo del deudor. A él le perdonaron una deuda de millones y él no pudo perdonar a su consiervo que le debía unos cuantos miles. Por eso dice, perdonémonos unos a otros, y en esto nos estamos edificando. Amén. Leamos lo que dice Éxodo capítulo 15. Éxodo 15, 22. Dice, hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no podían beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Él es Jehová nuestro sanador.
Y ese árbol que fue echado en las aguas de Mara, sabemos que representa cuando Cristo entra en nuestras vidas y cambia nuestras vidas. Si no hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, vamos a vivir siempre en maras, porque en el mundo hay aflicción. Pero si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, va a ocurrir lo que pasó con estas aguas. Se van a volver dulces y vamos a poder bendecir a otros. Entonces, si tú no has creído en Jesús como tu Salvador, yo te invito a que lo aceptes, porque Él puede transformar esa situación de amargura en alegría. Y si tú, mi hermano, mi hermana, nosotros como ya pueblo del Señor, como creyentes, como sus discípulos, sentimos que hay amargura en nosotros, es porque no nos hemos acercado a Jehová nuestro sanador, para que Él pueda arrancar, para limpiar, pueda quitar toda amargura y pueda endulzar nuestras vidas para nosotros poder bendecir a otros. Gloria a Dios. Leamos lo que dice Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. Gloria a Dios. Dice el Colosenses 3 del 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dice, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Gloria a Dios. El consejo apostólico es ese, mis amados hermanos, que nos llenemos del amor de Dios, para que no haya en nosotros corazón de incredulidad que se aleje de Él, para que no nos falte la fe, sino para que siempre esperemos en Él, sabiendo que aunque las situaciones sean muy difíciles, Dios tiene el control de ellas y va a suplir conforme a sus riquezas en gloria cada necesidad. Y para que no nos alejemos de su gracia, para que no nos apartemos de Él, busquémosle día con día. Permitamos que el Espíritu de Dios día con día nos llene para que nosotros se manifieste el amor y así podamos estar unidos, perdonando nuestras ofensas, como lo dice aquí, soportándonos unos a otros. Y si alguno tuviere queja, dice, contra otro, de la manera que Cristo os perdonó también, hacedlo vosotros. Si usted tiene una queja contra alguien, invítelo a comer, a un cafecito, a cenar. Hagan las paces. Perdonémonos así como Dios nos perdonó, pero vigilemos que nadie se aparte de la gracia de Dios. Vigilemos que nadie deje de alcanzar el favor de Dios y que así se llene de amargura y contamine a otros. Que no haya en nosotros veneno de áspides debajo de nuestros labios, sino que de nosotros salgan palabras buenas que edifiquen a otros, que edifiquen a quienes nos rodean, que nos edifiquemos los unos a los otros como cuerpo de Cristo, como edificio de Él. Que vigilemos que si nuestro hermano anda en amargura, tratemos de que Él venga de nuevo a la gracia del Señor y que sea lleno del amor de Dios para que esté ese vínculo perfecto. Quiero invitarlo a que oremos para que el Señor tenga aún más misericordia de nosotros. Oh, gracias Padre Celestial por tu bendición, por tu palabra, por tus misericordias, oh Dios. Te rogamos que en el nombre de Jesús quites de nosotros toda amargura, quites de nosotros, oh Dios,
cualquier frustración, tristeza, cualquier situación de desilusión, oh Padre, que hayamos pasado o de injusticia. En el nombre de Jesús la ponemos delante de ti, oh Señor amado, rogándote que tú quites, oh Padre celestial, ese sentimiento contrario, Señor, pues queremos cambiarlo por tu alegría, por tu regocijo. Queremos en el nombre de Jesús ser fuentes de agua viva que salpiquen de esa bendición de tu evangelio a otros que lo necesitan. No queremos que nosotros en nuestra lengua haya veneno de áspides, sino palabras de bendición, de edificación para aquellos que lo necesitan, oh Padre. Por eso te rogamos que nos auxilies, que nos des de tu fe para no fallarte, Señor, y que podamos en el nombre de Jesús perdonar a aquellos que nos ofenden, oh Dios. Y si nosotros hemos ofendido también, que podamos ser perdonados por aquellos que hemos ofendido. En el nombre de Jesús, auxílianos, oh Padre Celestial, satúranos con tu Espíritu Santo para que demos ese buen fruto del amor y podamos ser un cuerpo unido, Señor, una iglesia en un mismo sentir, en un mismo propósito, Señor, edificándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros, oh Padre, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, oh Padre Celestial, y que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté en cada hogar, en cada mente, en cada corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús te damos gracias y te exaltamos. Amén y amén.